columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos un domingo más, qué gusto verlos a cada uno de ustedes. Pues vamos a continuar con nuestra predicación secuencial, expositiva del Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, ya lo tenemos aquí en el proyector. Vamos a leerlo de una manera alternada, vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Hay mucho que hablar, hay mucho que tomar de lo que encontramos en esos versículos, que obviamente no lo vamos a poder abarcar ahora. Voy a continuar con el mismo tema en la tarde, si Dios permite, también el próximo domingo. Pero hoy, el tema de hoy, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver que el espíritu religioso es un cruel enemigo del cristianismo. El espíritu religioso es un cruel enemigo de Cristo y el cristianismo. ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿No fueron los religiosos? ¿No fueron ellos quienes exterminaron a Cristo? Bueno, en su idea, creyeron que terminaron con Cristo. Pero vamos a encontrar también que este mismo espíritu, el espíritu religioso, sigue tratando de callar el cristianismo. Sigue tratando de callar a Cristo, la verdad. Vamos a leer, por favor, versículo 1 al 8. Voy a leer el primero, ustedes el segundo, así sucesivamente. Y en el versículo 8, por favor, todos juntos. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Ustedes? Versículo 3, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Versículo 6. 7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Todos leemos el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber permitido que nos reunamos un domingo más. Gracias, Señor, por los hermanos, por la gente, Señor, que nos acompaña, nos visita. Te agradezco también por aquellos que hace mucho, Señor, que no los veíamos y nos da gusto verlos de nuevo, Señor. Te ruego, Padre, por favor, que tu palabra pueda ser predicada, pueda ser expuesta, Señor. Prepara los corazones, las mentes, prepara las vidas para recibir, para escuchar con buen ánimo, con una buena disposición, Señor, con humildad y mansedumbre tus verdades. Ayúdame a exponer, ayúdame a hablar claramente y con sencillez, Señor, pero, Padre, con verdad, con fidelidad y lealtad a tu palabra. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Uno de los enemigos más difíciles y duros que causó mucho daño a Cristo y a sus seguidores, al cristianismo, no fue el satanismo, no fue la brujería como algunos suponen, los carismáticos que tanto enfatizan que los brujos causan mucho daño a las iglesias y ministerios con sus brujerías, conjuros. El ejemplo que nos deja en claro que ningún brujo puede dañar al pueblo de Dios ni a su iglesia es el caso de Balaam, ya que él no pudo maldecir al pueblo de Dios cuando lo contrataron para maldecirlos, lo que equivaldría a declarar
una hechicería o alguna brujería. Pero hermanos, no tienen por qué sentir ningún temor los hijos de Dios a ningún brujo o hechicero. No tiene ningún poder, no tiene ninguna facultad para ir más allá a lo que Dios le permite hacer. Allá en Números 23:8, solamente para que usted pueda documentar lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, porque muchos, vamos a decirlo así, creyentes, creen y piensan que estamos teniendo una guerra contra brujos y hechiceros. No, la guerra no es contra ellos. Dice así, en Números, por favor, 23, versículo 8. Balaam dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y eso no lo puede hacer nadie. Los brujos se les contrata, se les paga para maldecir, para, como dicen, ¿no? Para tirar brujería o alguna hechicería y todo eso. Pero los hijos de Dios no tienen por qué temer. Hermanos, de verdad, existen libros que se han escrito, cómo hacer guerra a la brujería, cómo hacer guerra al satanismo, cómo hacer peleas y batallas espirituales. Hermanos, lo voy a decir esto y lo digo de una manera seria. Esto es pérdida de tiempo. La mayor guerra que podemos hacer nosotros es predicando el evangelio. Todas esas oraciones, supuestas oraciones de guerra espiritual, de esos conjuros, de esas supuestas actos proféticos, no sirve de nada. La mayor guerra que podemos hacer es predicando la verdad, predicando el evangelio. Y dijo así Balaam, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? No puede haber ninguna palabra de maldición al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero escúcheme, aquel que no es cristiano, aquel que no es hijo de Dios, ese sí es vulnerable a todo ello. Entonces sí puede temer. ¿Y cuál va a ser su único refugio? ¿Cuál va a ser su única barrera, su única protección a todo este tipo de maldición? Cristo, el que está en Cristo. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, por favor, atención. El enemigo más difícil, el enemigo más duro que ha causado daño a Cristo y al cristianismo no ha sido el satanismo, no ha sido la brujería, como algunos carismáticos, o más bien los carismáticos en general enfatizan tanto. Tampoco es el mal gobierno, los gobernantes. No es ni siquiera Satanás el enemigo más destructivo. ¿Cuál es el enemigo de Cristo y el cristianismo? ¿De qué enemigo estoy hablando? Una pista. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los fariseos. Es decir, el espíritu religioso. El enemigo que ha causado mucho daño y sigue causando daño al cristianismo es el espíritu religioso, que parte y brota de una mala interpretación del texto bíblico, una mala interpretación de la ley de Dios. Todo grupo que pretende llamarse cristiano y malinterpreta las escrituras es una amenaza seria y un grave peligro para cualquier alma, ya que atenta contra su eternidad. Cualquier grupo, cualquier denominación o cualquier religión, etcétera, etcétera, que no interprete correctamente las escrituras, solo son un grupo de fariseos modernos, ya sean fanáticos, extremistas, legalistas, o cristianos light, liberales, en donde todo permiten con tal de que no se les identifique con los legalistas. Ambos extremos son fariseos modernos y ambos son una amenaza para aquellos ignorantes, para aquellos cristianos que tienen una fe genuina, pero son ignorantes a las verdades de las escrituras. Son una amenaza a Cristo y al cristianismo verdadero.
Y su objetivo sería igual que aquellos antiguos fariseos: matar al verdadero Cristo y al verdadero cristianismo. Hermanos, los acérrimos enemigos de Cristo y de su ministerio fueron los maestros de la ley, los maestros de la ley de Dios, los líderes religiosos, los fariseos, los supuestos conocedores de la palabra de Dios. Por su errónea interpretación de la Biblia, por su errónea interpretación de la ley de Dios, eso los llevaba a prácticas que a Dios para nada estaba de acuerdo. Y debido a su error doctrinal, los llevaba a una vida y devoción engañosa y falaz. De hecho, esa fue una de las primeras y grandes razones de establecer a pastores en las iglesias locales. ¿Cuál fue uno de los primeros, de los primordiales propósitos de un pastor en la iglesia local? Corregir las falsas doctrinas. Por ejemplo, observamos que el apóstol Pablo deja a Timoteo y a Tito en las iglesias locales precisamente para esto. Vamos a ver allá en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Estoy dando una introducción de lo que voy a hablar. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. El apóstol Pablo deja a una persona para cuidar la congregación de Éfeso, es decir, a un pastor, a un encargado, a un responsable, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vea por favor una de las razones por la cual un pastor es dejado en una iglesia local, es para ser vigilante de la doctrina. Por favor, siguiente versículo, hermano. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esa es una de las razones por la cual un pastor está, hermanos, puesto en una iglesia local. ¿A quién fue dirigida el escrito que también se considera carta, el libro de Apocalipsis? ¿Para quién? Para los ángeles. Escribe al ángel de la iglesia Esmirna, escribe al ángel de la iglesia Laodicea, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia Filadelfia, escribe al ángel. ¿Saben qué significa la palabra ángel en su definición y su terminología griega? Mensajero. Quítele esa connotación, ¿cómo le podemos llamar? De deidad o esa connotación de un ser angelical o un ser supremo o algo así. Quítele esa terminología. ¿Quién es el mensajero, por así decir, hermanos, de esta congregación? ¿Quién les da un mensaje cada domingo? El pastor. Entonces entendemos que el ángel de cada iglesia local que Dios ha establecido no es porque yo me esté llamando o autodenominando aquí el ángel supremo, no, sino la responsabilidad que yo tengo, que Dios me da un mensaje en su palabra para que yo pueda transmitirle a ustedes. ¿Y quién es el responsable de dar el mensaje claro, específico, detallado, para que sea claro en su vida práctica? El pastor. Entonces el pastor es el responsable y vigilante de lo que se está enseñando y de lo que estén hablando sea de acuerdo a la doctrina bíblica. Ese es mi trabajo. Esa es mi responsabilidad. Vigilar que la doctrina que se hable sea de acuerdo a la palabra de Dios. Tito 1:10, por favor, hermano.
Porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Esos son los judaizantes, que hasta hoy en día hay. Versículo 11, por favor, a los cuales es preciso. ¿Qué dice? ¿Cómo le dice al pastor Tito? Dice, es preciso taparles la boca. ¿De qué manera se le va a tapar la boca? Que Tito agarre su mano y se la ponga en sus labios, literalmente. Se le va a tapar la boca, hermanos, con lo que hizo Cristo con los fariseos. ¿Cómo respondió Cristo cuando los fariseos le estaban diciendo, no, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Lo que acabamos de leer en Mateo 12. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo corrigió Jesús? Con Biblia. ¿Qué le citó Jesús? Le citó Biblia. Le citó textos de las Escrituras, le citó textos de la Biblia para que ellos escuchen, para que ellos comprendieran y corrigiesen su mala y defectuosa interpretación. Entonces vemos, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Así que, hermanos, vemos que esa fue una de las razones de los pastores. Los apóstoles hicieron frente y guerra a las falsas doctrinas y errores en la interpretación de la palabra de Dios. Por ejemplo, ya en Gálatas 1:6, vemos al apóstol Pablo. Esa batalla. Y vemos cómo la mala interpretación, que al interpretar de una manera errónea la palabra de Dios, la ley, da pie a conductas heréticas, a prácticas heréticas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo siguiente, por favor. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siguiente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio o otra doctrina diferente del que os hemos anunciado, ¿cómo es declarado según Pablo? Anatema. ¿Sabe qué significa la palabra anatema? Maldición, maldito. Por favor, siguiente. ¿Por qué tan fuerte el juicio que Pablo emite aquí si alguien enseña una doctrina diferente? Por favor, atención, escúchenme. ¿Qué tan serio es esto? Vea qué tan serio es esto. ¿Cómo dijo Pablo? Sea maldito, sea maldición, sea anatema. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es la doctrina? Sumamente importante. Porque si tú tienes una doctrina errónea, no tendrás la salvación. Y al final, hermano, lo que estamos buscando es esto. Pero si tienes una doctrina correcta, bíblica, aunque sea difícil, pero esta me va a llevar a la salvación. El mismo Jesucristo dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición. Es una puerta ancha, fácil de caminar, fácil de andar, el camino ancho, su puerta ancha. Y la puerta estrecha, el camino también es estrecho, difícil. Y dice Jesucristo, dice el Maestro, pocos son los que la hallan. Así que, hermanos, no debe de sorprendernos y no deberíamos ni siquiera de preguntarnos que si estamos pretendiendo predicar sana doctrina en una congregación, no debería de sorprenderte que no seamos cientos o miles. ¿Me explico? Algunos me han confrontado. Si tú predicas sana doctrina, entonces ¿por qué tu iglesia no está llena? Y la respuesta es esta. Jesucristo mismo lo dijo. Porque angosto es el camino. Siguiente, por favor, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, de nuevo dice Pablo, sea anatema, sea maldición. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres,
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso, la labor y el trabajo de un pastor, hermano, una de las prioridades es vigilar que se esté enseñando doctrina bíblica, sana doctrina. Hay muchos pasajes más que pudiera yo seguir hablando acerca del ejemplo que los mismos apóstoles estuvieron combatiendo, hermanos, las falsas doctrinas, ideologías diferentes o interpretaciones equivocadas que Cristo mismo enfrentó con los fariseos. Regresamos a Mateo 12, por favor. Mateo capítulo 12, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto, ¿se acuerda que la semana pasada explicamos por qué recogieron espigas y todo lo que significó, etcétera, etcétera? Vamos a pasar al versículo 2, por favor. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito. ¿Qué es la palabra lícito? Lo que no es permitido, no va de acuerdo a la ley hacer en el día de reposo. Pero los discípulos de Jesús y Jesús mismo, hermanos, ellos no estaban violando ni quebrantando ninguna ley establecida por Dios. Pero vamos a ver aquí la hostilidad. Por favor, atención. Vamos a encontrar aquí la actitud hostil de los fariseos hacia Jesús. Y vamos a ver, por favor, con anterioridad, en conexión con lo que estamos viendo ahora. Por favor, hermano Julio, capítulo 3, versículo 7. 3:7 de Mateo. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, aquí es el ejemplo de Juan el Bautista. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto se lo estaba diciendo a los fariseos, a los maestros de la ley, a los conocedores de la ley de Dios, a los conocedores de la letra. Por favor, escúcheme. Conocedores de la letra, pero con una errónea interpretación. 5:17, por favor, hermano Julio. Dice así: Jesucristo mismo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es lo que estaba tratando? ¿O qué es lo que hacía? No tratando. ¿Qué es lo que hacía Jesús realmente? Vivir la ley de Dios. Interpretándole, dándole el verdadero sentido e interpretación a la palabra y a la ley de Dios. Vamos a leer, por favor, el siguiente. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Siguiente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñase a los hombres. Ve, hermanos, por favor, cuánta responsabilidad tiene el que enseña. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Cuánta responsabilidad tiene el que enseña? ¿Cuánta responsabilidad tiene el que se para a hablar en un púlpito? Que dice aquí la palabra: y así enseña a los hombres. ¿Cómo será llamado? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 9:11, por favor. 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿A qué se dedicaban los fariseos? Pero vea, por favor, los fariseos
ya se estaban portando y estaban dedicados ahora a perseguir a Cristo y a sus discípulos, tratando de buscar los errores y señalarlos, acusándolos. Versículo 34, hermano, del mismo capítulo 9 de Mateo. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Hermanos, los mismos maestros de la ley, los conocedores de la letra. Por medio de su legalismo lleno de sutilezas, estos hombres religiosos, lo que estaban haciendo siempre, escúcheme, es sepultar la ley de Dios. Los hombres que conocen y le dan una falsa interpretación a la palabra, están sepultando la verdad de Dios. Bajo la pesada carga de tradiciones, como se ha dejado en claro al explicar y enseñar la verdadera interpretación de la ley, que los fariseos habían errado, dándole una errónea interpretación. Que una de las razones por las cuales Cristo vino como profeta es para dar la correcta interpretación. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 5, versículo 21, eso ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recordar brevemente. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Y dice el siguiente versículo: pero yo os digo. Jesucristo, ¿qué estaba haciendo aquí? Estaba corrigiendo una mala enseñanza, una mala interpretación. Debemos de entender que aquí Jesucristo no vino a elevar la ley moral de Dios, no. Lo que Jesucristo vino es a darle la correcta interpretación de la ley de Dios, cosa que los fariseos y los maestros de la ley habían errado enseñando por muchas generaciones. Oíste que fue dicho a los antiguos, lo que se había enseñado tradicionalmente durante mucho tiempo, durante muchos años. Y Jesucristo, como el profeta de su pueblo, como el profeta de la iglesia, como el profeta de nosotros, vino a corregir todo esto. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, hermanos, todos los prejuicios, todas esas enseñanzas que venimos escuchando desde que somos niños, muchas de ellas son erradas. Muchas de ellas, hermanos, no son correctas. Hasta que conocemos la verdad. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y cuando venimos a Cristo, entonces se abren nuestros ojos y muchas veces nosotros chocamos. Hay un choque en nuestra mente y muchas veces decimos: no puede ser que toda mi vida haya estado viviendo engañado. No puede ser eso. Y entonces luchamos y tenemos que aceptar esta realidad. Así sucedía con los fariseos. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿No Jesucristo lo confrontó con una realidad? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso del nuevo nacimiento? ¿Acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo otra vez? No te estoy hablando de un nacimiento literal, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y el mismo Jesús le dijo: Nicodemo, siendo tu maestro, ¿no sabes? ¿Cuántos errores hay así, hermanos? Y no pretendemos que nosotros tengamos toda la verdad. Por favor, tampoco piense esto. Hay muchas cosas, hermanos, que todavía necesitamos ir conociendo e ir corrigiendo. Que tal vez hoy lo estamos haciendo mal. Pero a la luz de la palabra tenemos que ir corrigiendo. Y cuando te topas con verdades doctrinales, verdades bíblicas, reaccionamos muchas veces como reaccionaron los fariseos. No, eso que está diciendo no es verdad. Lo que yo he creído siempre desde mis ancestros, eso es verdad. 27, por favor, versículo 27 del mismo capítulo de Mateo. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Siguiente, por favor.
Pero yo os digo que cualquiera que mira, etcétera, etcétera. ¿Ya lo escucharon? ¿Cuál era su concepto de adulterio para los fariseos? Su concepto para el fariseo era hasta que tenía contacto sexual con una mujer, ya adulteró. Pero la ley no eso estaba diciendo realmente. Lo que la ley estaba diciendo realmente es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No estaba pidiendo Dios solamente fidelidad física, hablando físicamente, sino que Dios estaba pidiendo fidelidad y lealtad en el matrimonio también de una manera interna, también en el pensamiento y en el corazón, también en las intenciones. No solamente era de una manera física. Y así vemos el versículo 31, por favor. De nuevo aparece esta frase. Y en todo vamos a encontrar, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Por favor, siguiente. Pero yo os digo, vuelve a corregir Jesús, correcciones, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a encontrar en este capítulo. Ahora, por favor, vamos al capítulo 15, hermano, de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quién? De los ancianos. Ni siquiera están diciendo quebrantar la ley de Dios. ¿La tradición de quién? De nuestros ancestros, nuestras costumbres humanas. Por favor, siguiente. Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Hermanos, hoy, ¿cómo se le conoce tradicionalmente? Este domingo, exactamente ahora, domingo de resurrección. ¿Y qué se debería, según la tradición, se debería de predicar? ¿O qué se debería de practicar según la tradición? La resurrección. Hoy es domingo de resurrección. ¿Y el viernes qué dice la tradición? Viernes Santo a las 3 de la tarde hay que venir y que se predique de la crucifixión. Hermanos, eso solamente es tradición. ¿Quién estableció esas fechas? ¿Lo dice la Biblia? Y hay gente, aunque ustedes no lo crean, a lo mejor habrá uno aquí que crea que eso es de Dios, que piense y crea que es mandamiento de Dios, que el Viernes Santo nos tenemos que reunir, nos tenemos que congregar y tenemos que celebrarlo. Por supuesto, nosotros celebramos la muerte de Cristo. De hecho, hermanos, la membresía lo hace. Lo hacemos. ¿Sabes por qué nos reunimos cada domingo, semana tras semana? Para celebrar la resurrección de Cristo. Y no tenemos que esperar un año para celebrar y recordarlo. ¿Qué acabamos de cantar hace un momento? No eso cantamos, y no lo cantamos porque hoy sea domingo de resurrección. Increíblemente, hermanos, de verdad se los digo. Yo no lo condeno, pero sí estoy sorprendido que algunas propagandas de iglesias ven hoy a celebrar domingo de resurrección. ¿Y los otros domingos qué celebran? ¿Qué celebrarán? Hermano, nosotros celebramos cada domingo. ¿Sabes por qué la iglesia se empezó a reunir desde el tiempo de Jesucristo? Acabado una semana después. ¿Sabes cuándo se reunieron los discípulos de Cristo? Domingo. Y lo vamos a ver en esta serie. Les voy a demostrar, hermanos, que el sábado quedó abolido. El sábado quedó abolido. La iglesia ya no se reunió más los sábados para celebrar el día de reposo como muchos pretenden, y aún supuestamente llamándose bíblicos, pero vemos que el día domingo fue el día que la iglesia se empezó a reunir. ¿Para qué? Para celebrar y recordar la resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana.
Tradiciones. Y muchos quebrantan los mandamientos de Dios por las tradiciones. Tradiciones. A alguien se le ocurrió que, por cierto, hermano, ¿desde cuándo se viene contando el día para llegar al viernes de hoy o al domingo de hoy? Increíblemente mucha gente no lo percibe, no se da cuenta desde el miércoles de ceniza. La celebración de carnaval, el martes de carnaval, y a partir de allá se cuenta ¿cuántos días? 40, por eso le llaman cuaresma, ¿no? Y a partir de ahí cada viernes no se come carne. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Sabes qué son estos, hermanos? Es lo que Jesús estaba condenando. Es la batalla que tenía Jesús. Es la batalla que tiene el cristianismo. Eso sepulta el verdadero cristianismo. ¿Alguien me está escuchando? Y es la batalla que tenía Jesús con los fariseos. Le empezaban a llamar ley de Dios aquello que la Biblia no enseña, que es ley. Simplemente tradiciones de hombre. Y quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Siguiente, por favor. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa es la ley de Dios. ¿Pero qué hacían los fariseos? Siguiente, por favor. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. No, papá, no puedo darte esto porque ya lo prometí a Dios. Como excusa, poniendo a Dios, porque van a cumplir con Dios. Pero ¿qué están haciendo con sus padres? Los están deshonrando. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley de Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hacen esto, hermanos? Que no lo perciben. Son ejemplos. Pero vemos a los fariseos. Ahí en el capítulo 23, se los dejé de tarea el miércoles, se los vuelvo a dejar de tarea. Y vemos cómo Jesucristo, hermanos, muestra el problema, muestra los errores. Y Jesucristo confronta y los descubre a todos los fariseos, a todos aquellos que tienen ese espíritu religioso y farisaico. Pero los fariseos del tiempo de Jesús estaban llenos de envidia y estaban siempre vigilando a Jesús para ver si algo de lo que hacía o decía se podía usar como acusación en su contra y así destruirlo. En cuanto a los fariseos, a que se hace referencia, sea que hubieran venido de muy lejos, algunos piensan que viajaron siguiéndolo muy de cerca, quizás desde Judea en su regreso a Galilea, o fueran de las cercanías. Una cosa es cierta: sus intenciones no eran honorables. Inclusive podemos decir, si vamos a Mateo 12 de nuevo, hermano, por favor, versículo 2, hasta los mismos fariseos que estaban condenando a sus discípulos por violar la ley, ellos mismos estaban violando la ley porque estaban persiguiendo a Jesucristo cuando deberían de estar dedicados al Señor. Y es lo que hace un espíritu farisaico, religioso, vigilando a los demás. Versículo 2. Viéndolo los fariseos. ¿Cómo es que lo vieron los fariseos? ¿Qué creen que estaban haciendo los fariseos, hermanos? Persiguiéndolos. Y así mismo estaban violando ellos. Ellos sí verdaderamente estaban violando. Y no solamente por el hecho de estar caminando tanto, sino por el hecho de estar condenando y juzgando, dice Jesús, al inocente. En los corazones de ellos había homicidio. Si leemos allá mismo, pero en el versículo 14, hermano, mismo capítulo 12. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Qué buscaban hacer contra Jesús? Destruirlo. Aquí dice destruirle. Es lo que hace realmente el espíritu religioso cuando hay una mala interpretación, falsas interpretaciones de las Escrituras. Van a destruir el verdadero cristianismo. Van a destruir, hermanos, la fe genuina, la fe salvadora.
Y podemos ver otros versículos más donde los fariseos, pero no lo vamos a buscar para que no nos lleve más tiempo, porque hay muchas cosas más que tengo que hablar ahora. Pero ellos buscaban la manera y planearon cómo acabar con Jesucristo. Y al final buscaron la manera cómo y lo lograron. ¿Se acuerdan? El traicionero de Judas Iscariote, el traidor, entregó a Cristo. Y se están apuntando Juan 5:18, Juan 7:19 y Juan 8:40 describe esto acerca de las intenciones asesinas de los fariseos. ¿Por qué? Sentían a Cristo como una amenaza. ¿Por qué para ellos Cristo era una amenaza? Porque los confrontaba con su error y su mentira. Cristo habló siempre verdad. ¿Es así? Por supuesto. Pero ellos se sentían ofendidos, se sentían confrontados. Y Cristo siempre confrontó la verdad. Y es lo que sucede cuando alguien es confrontado y es descubierto con su mentira. El orgullo no permitirá que ellos se humillen y reconozcan y digan: es verdad, Jesús tiene razón. Toda mi vida he estado equivocado, pero hoy conozco la verdad porque me ha iluminado tus palabras. ¿Cómo reacciona mucha gente cuando le demuestras bíblicamente que lo que ha estado creyendo y practicando toda su vida ha sido una mentira y un error? La gran mayoría, hermanos, reacciona de una manera orgullosa, se cierra. Pero solamente aquellos en el que obra el Señor, el Espíritu Santo, son humildes y reconocen que es verdad lo que la palabra del Señor enseña, y entonces ellos dejan su mal camino. Aunque tenemos que entender que esto también es parte de la salvación que Dios da al hombre. ¿Qué? Iluminarlos con la verdad y dejar su camino y su doctrina errónea. Yo soy uno de ellos, hermanos. Yo desde los 8 o 9 años soy cristiano. Y les voy a decir algo. Ya se los he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Hasta hace como 6 años conocí el verdadero evangelio. Lo que enseñé antes de esos 6 años, hermanos, era un evangelio, como dijo Pablo hace un momento, otro evangelio. Yo lo reconozco, lo admito. He pedido perdón muchas veces y lo vuelvo a pedir. Y mucha gente que empezó a escuchar empezó a escuchar esta verdad, esta doctrina, se fue. Ya no quiere saber nada de mí. Ya están formando sus propias iglesias, sus propias congregaciones, de acuerdo a cómo ellos interpretan la Biblia, como a ellos les gusta o les guste. Pero vemos que Jesucristo los confronta, o más bien ellos confrontan a Jesús. Su error se encuentra la mentira y la verdad. Hermanos, cuando venimos a Cristo sucede esto con todos. Nuestro error se confronta con la verdad de Cristo. Se encuentra la verdad y la mentira. Van a suceder dos cosas. O tú no aceptas la verdad de Cristo, te retiras y te vas. O aceptas la verdad de Cristo y te humillas y dices: Señor, es verdad. Renuncio a todo lo que yo creía, renuncio en todo lo que yo confiaba, y todo eso era mentira. Y me someto a tu señorío y a toda tu verdad. Los fariseos repentinamente confrontan a Jesús condenándolo por permitir a sus discípulos la profanación del día de reposo. Los fariseos se preguntaban: ¿no está prohibido el trabajo en el séptimo día? Allí en Éxodo 28 al 11. Vamos a leer, por favor, hermano, donde enseña esa ley. Éxodo. Éxodo 28 al 11. Dice así el decálogo
Está en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sábado, no lo negamos. Es el sábado. Siguiente, por favor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Siguiente. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu... 4:21, en Deuteronomio 5:2-15, donde está la repetición errónea. ¿De dónde los rabinos, en el tiempo de Jesús, esos expertos, estudiosos, teólogos, pero con mala interpretación de las Escrituras, ellos tenían un catálogo con 39 trabajos principales, subdivididos en muchas categorías menores, de modo que, por ejemplo, arrancar espigas se consideraba cosechar, y el restregarlas para sacar el grano se consideraba trillar. Y aquí estaban los discípulos dedicados a estas mismísimas actividades, y aún, según los fariseos religiosos, disfrutando del fruto de sus pecados. Estaban comiendo los granos mal conseguidos y Jesús no hacía nada al respecto. Como dice Marcos 2:24, el pasaje de discusión o la idea que estaban discutiendo. Marcos 2:24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero eso decía la ley. ¿Ellos estaban quebrantando la ley? No. En ningún momento quebrantaron la ley. Ellos no estaban cosechando. ¿Qué estaban haciendo ellos? Lo dijimos la semana pasada. Saciando su hambre. Ellos no llevaron su canasto, ellos no llevaron sus bolsas para almacenar su hoz. Ellos estaban únicamente tratando de saciar una necesidad que tenían. Pero como los fariseos tenían un catálogo de reglas, pero esas reglas eran inventadas por ellos, por eso confrontan a los apóstoles o a los discípulos y a Jesús. Y esta acusación inclusive fue pronunciada contra Jesús, contra los discípulos también, que están siendo acusados como seguidores de Cristo, puesto que ambos están implicados y no hay separación alguna. Recuerde que el discípulo es semejante a su maestro. Ya lo hemos visto eso. Y en su respuesta a Jesús, que en otro lugar dio la verdadera interpretación espiritual del primero y segundo mandamiento, ya lo hemos hablado anteriormente y expliqué ahora un poco del capítulo 5, donde Jesús empieza a corregir la mala interpretación. Y si usted entra, hermanos, en estas grabaciones que tenemos en la página, lo va a encontrar. Entonces ahí resume Jesucristo y muestra la interpretación de toda la ley de Dios de una manera correcta, donde habla del primer y tercer mandamiento, habla del noveno, el quinto, el octavo, el sexto, el séptimo, el décimo. Y vemos que Jesús les resume toda la ley para que ellos puedan comprender de qué se trataba toda la ley, porque ellos no lo veían así. Mateo 22:39, por favor, hermano Julio. Vamos a leer desde el versículo anterior, por favor. Este es el primer, bueno, creo que lo acaba de mencionar, ¿no? El anterior, hermano, por favor, 37. Vamos a leer el anterior, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Para que lo entiendan, porque creo que ellos no lo habían visto, no lo habían visto de una manera resumida.
porque ellos no lo interpretaban así. Por favor, siguiente. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto tiene que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios. Y por favor el siguiente. Este es el primer y gran mandamiento, dice Jesús. Versículo 39 ahora. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso cubre el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10º mandamiento. Versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si el fariseo veía la ley de Dios de una manera tan sistemática y minuciosa, y le habían puesto subtemas y subtema del subtema, cuando Jesús les muestra esto, les resumen 2 mandamientos, se les abrió la vista y entendieron, ¿de esto se trata entonces? Sí, de esto se trata. Porque ellos lo tomaban con una interpretación errónea. Hermanos, en su interpretación está implícita, pero no expresada, con tantas palabras, una condenación de la falsa interpretación de los rabís habían impuesto sobre este mandamiento, y que en los días de la peregrinación terrenal de Cristo habían sido ampliamente propagadas por los escribas y fariseos. Ellos o eran completamente ignorantes o dejaban poco lugar en su enseñanza para las siguientes verdades, que también resumen la enseñanza de Cristo según se presenta ahora. Primero, en todo lo que vemos, regresamos al capítulo 12, por favor, y vea, por favor, de una manera resumida todo lo que muestra del versículo, ahí en el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 8, vamos a encontrar ahí lo que estamos estudiando ahora. Vamos a encontrar ahí, de una manera resumida, la necesidad no tiene ley. Cuando hay una necesidad para suplir, ¿qué sucede ahí, hermanos? ¿Qué se hace con la ley? Entonces se hace a un lado la ley. Lo vamos a explicar eso en la tarde. ¿Qué sucedió con David cuando tuvo hambre con sus soldados? Comió algo de lo que ¿qué? No era permitido él. Sí, no era permitido, pero había una necesidad. Entonces podemos observar, escúcheme, podemos observar que cuando hay una necesidad fundamental, sobre todo cuando se trata de vida, de salud, de alimento, entonces nosotros debemos hacer a un lado esas reglas y poder saciar esa necesidad. Por ejemplo, sabemos que los cultos son a las 10 de la mañana todos los domingos y no debería de faltar. Pero si hay una necesidad urgente de vida o muerte, ¿qué debería de hacer? Tienes que atender la necesidad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero un religioso, ¿qué va a hacer? Un religioso te puede condenar. Hermano, debiste de haber venido al culto. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Esto está demostrando aquí, y lo vamos a hablar en la tarde. Y también podemos ver que toda regla tiene su excepción. Hay excepciones en toda regla. El que es religioso, ¿cómo mira las reglas? De una manera rígida. Se tiene que cumplir lo que ya se ha quedado, lo que ya se ha dicho. Pero toda regla tiene sus excepciones. Toda regla. ¿No Jesús nos dio ejemplo? ¿No Jesús lo demostró y citó? Por favor, siguiente, hermano, versículo 3. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Siguiente, por favor.
¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer? O sea, no era legal comerlo, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Siguiente, por favor, 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo que lo profanan? Sí, porque es el día que los sacerdotes trabajan más. Si ellos aplicaran como aplicaban de una manera rígida la ley, tendrían que decirle al sacerdote que no hiciera los sacrificios que se hacían los domingos, los sábados. ¿Me explico? Por eso, hermanos, toda ley toda regla tiene sus excepciones. Por favor, profundice esto que estoy diciendo. A veces dentro de la membresía quedamos en acuerdos. Y debe de entender eso también, hermano, que aún esos acuerdos tienen excepciones. Y si no entendemos esas excepciones, estamos cayendo en un espíritu farisaico. Y a veces, y esto aplica en todo principio, tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente a estas verdades. Jesucristo mismo nos los mostró, nuestro maestro. También podemos aprender aquí que siempre es correcto mostrar misericordia en el tiempo que sea, en el momento que sea. También vamos a ver que el día de reposo fue hecho para el hombre y no al revés. De hecho, el día de reposo fue hecho para que el hombre disfrutara el día, para que el hombre descansara. Pero ¿sabe qué sucedía, hermanos? El hombre, los judíos, era más cansado el día de reposo que los otros 6 días de trabajo. Es más, ellos preferían mejor esos 6 días. Tenían más libertad, de verdad. Ahora, fíjate, unos versículos atrás dijo Jesucristo: vengan a mí todos los cargados y cansados. ¿Sabes a quién se lo está diciendo Jesús? A los judíos. Escuche, esos judíos estaban cargados y cansados de todas estas normas y reglas establecidas, impuestas, inventadas por hombres. Pero Dios creó el día de reposo para que el hombre lo disfrutara, para que verdaderamente pueda ser un descanso y un reposo para él, y no para hacer una carga y una imposición, regla sobre regla, ceremonialismo sobre ceremonialismo. Y también vamos a entender y vamos a hablar que el Hijo del Hombre es Rey soberano sobre todo, incluso sobre el día de reposo. Finalizamos, hermanos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aplicación práctica encontramos aquí? Escúcheme, hay algo que quiero mostrar aquí, hermanos. Observemos que Jesús no se quedó callado. ¿Qué hizo Jesús cuando vinieron los religiosos y lo confrontan o tratan de corregirlo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Guardó silencio? Pensó Jesús y dijo: no, la palabra de Dios no es para debatir. ¿Eso dijo? O mejor, no voy a caer en su juego de no discutamos. Escúcheme, muchos excusan su silencio cuando se presenta un conflicto doctrinal y excusan su silencio con frases o pensamientos como este: la Biblia no es para debatir. Dicen, la palabra de Dios no es para pelear. Algunos dicen, hablemos mejor de lo que nos une en vez de hablar de lo que nos separa. Hermanos, vemos que Jesús confrontó la situación y el error. ¿Qué vemos en Jesús? Versículo 2, por favor, hermano Julio. Dos. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y preguntamos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? No,
No vamos a discutir, mejor tranquilos. Pedro, cálmate porque tú eres medio acelerado. Vamos a guardar silencio porque no discutamos. ¿Eso hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús ante el error de una mala interpretación? Lo corrigió. ¿Y cómo lo corrige? Por favor, siguiente. Pero Él les dijo, ¿no habéis qué? Leído. Por favor, hermano. Vemos que Jesús confrontó la situación, el error. ¿Cómo lo hizo? Citando la Biblia, no dando su opinión. Aunque Jesús sí diera su opinión, es la ley. Es la ley encarnada, el Verbo se hizo carne. Pero vemos el ejemplo que Jesús da y les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y le vuelve a citar la Biblia, por favor, siguiente. En el versículo 5, ya sabemos lo que dice aquí. ¿O no habéis leído en otra parte de la Biblia o la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿El 6? Bueno, ya aquí Jesús aterriza lo que está diciendo, le da lo que es la aplicación. Pero vamos a encontrar, hermanos, que Jesús soluciona o ayuda a los que están en un error citándoles la Biblia. Hermanos, escuche, Jesús respondió el debate solo con Biblia y por supuesto dándole la interpretación correcta. Nuestro objetivo no es buscar conflictos. Vuelvo a repetir, nuestro objetivo no es buscar conflictos, pero sí ayudar a la gente a salir del error. Si usted se queda callado, si usted se queda en silencio, no está ayudando el error de la otra persona, porque la otra persona continuará creyendo que lo que él cree y piensa es correcto. Así que, hermanos, nuestro trabajo es ayudar a abrir sus ojos ante el engaño. Por ejemplo, ¿qué harías tú si descubres que el médico que te está atendiendo es un charlatán y no un médico con título profesional? ¿Qué harías tú? ¿No te retirarías inmediatamente porque tu salud y en última instancia tu propia vida corre peligro en las manos de un supuesto médico? Inmediatamente tú te vas a apartar de él. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Vas a quedarte callado? Si ves que algún ser querido o conocido tuyo acude a él, ¿cuál es tu deber? ¿Acaso no tu deber es advertir a ellos que tengan cuidado y no vayan con él? Hermanos, pregunto, ¿sería por maldad? ¿Sería por arrogancia? ¿Sería por prepotencia? ¿O porque tú dices, no, es que yo tengo la verdad? ¿Acaso, hermano, no sería esto lo correcto? ¿Sería por fanatismo? No. Sería más bien, hermanos, porque amas a tus seres queridos, porque amas a tus conocidos. Ahora, escuche, si por la salud física podemos ver la seriedad de un falso médico o algún error que te esté recetando un medicamento, imagínate cuánto más por la salud espiritual, con el peligro latente de pasar toda tu eternidad en un lugar de condenación y sufrimiento. Por eso no podemos quedarnos en silencio ante el error de interpretación de la palabra. No podemos quedarnos en silencio ante el engaño de falsas doctrinas y enseñanzas como lo hizo nuestro amado Maestro y lo hicieron también sus propios apóstoles, que a su vez enseñaron también así a sus discípulos. Así que, amados hermanos, con humildad y con mansedumbre nosotros deberíamos de ayudar, si hemos encontrado la verdad, ayudar y corregir los errores de los demás. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí.
Y en la tarde vamos a explicar que cuando hay necesidad, hay que hacer a un lado la ley. La necesidad no tiene ley. Cuando hay necesidad. Y Jesucristo nos da Jesucristo dos ejemplos, y en la siguiente escena de la mano seca, que es lo que sigue, es un ejemplo vívido y real que Jesús ahí muestra su aplicación. Oramos, hermanos, para finalizar, por favor. Así que espero que haya sido esto de edificación y que lo pongamos en práctica por amor a la verdad, por amor a su palabra y por amor a nuestro prójimo. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te agradezco, bendito Dios, por tu bendita palabra. Te agradezco, Señor, porque tu palabra es lumbrera, porque tu palabra es verdad. Señor, te ruego, por favor, que nos ayudes para que a cada momento, de una manera seria, de una manera responsable, estudiemos tu palabra, buscando, Señor, la correcta, la única y correcta interpretación, como tú, Señor, nos enseñaste y nos mostraste. Por favor, bendito Dios. Y a medida que caminemos en la exposición de tu palabra, en la meditación de tu palabra, sé, Señor, y entiendo que hay muchas cosas que vamos a tener que corregir. Cuando lleguemos a escuchar esa verdad o esas verdades, Señor, por favor, Padre, ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestros errores y a someternos, Señor, a tu palabra. Por favor, bendito Dios, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, guárdanos y líbranos del espíritu religioso farisaico. Por favor, bendito Dios, a no dar nuestra propia interpretación según sea más conveniente para nosotros o según nuestros propios prejuicios. Por favor, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu verdad. Que cada uno de mis hermanos encuentren, Señor, la aplicación práctica de lo que hoy acabamos de exponer. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de los hermanos de Facebook.